gobernador de Oaxaca y destierro. Durante la guerra con Estados Unidos, Juárez volvió a Oaxaca y fue nombrado gobernador interino en 1847. Su gestión se caracterizó por lograr el equilibrio económico y la realización de obras públicas como caminos, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la fundación de escuelas normales, el levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca. Se duplicó el número de escuelas en Oaxaca, de 50 que había en todo el estado haciendo más. Creó el puerto de Huatulco y construyó el camino hacia la capital, lo que permitió reducir el costo de varias mercancías que eran traídas de Veracruz o Acapulco. También reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el Tesoro. Como gobernador, Juárez iniciaba actividades frecuentemente a las 5 de la mañana y salía de su despacho muy tarde, pasadas las 10 de la noche. Instaló un escritorio público para que cualquiera que lo solicitara pudiese hablar con él sin importar su condición social o económica. También en ese cargo Juárez impidió la entrada a Oaxaca al fugitivo Santa Anna, quien venía huyendo de la capital del país debido a la ocupación estadounidense de entonces, ofensa que Santa Anna jamás perdonaría. Al terminar su periodo, regresó a impartir cátedra al Instituto de Ciencias y Artes, y el primer día se encontró con un homenaje que le concedió el personal de este instituto. En 1853, al llegar por 11ª vez a la silla presidencial Antonio López de Santa Anna, cobró venganza a Juárez por haberle impedido ingresar al Estado. Tal como Juárez se lo había advertido a su esposa, un día mientras impartía cátedra llegaron por él unos militares para apresarlo. Solicitó 5 minutos para terminar su cátedra e incluso le fue concedido pasar a su casa a despedirse de Margarita pensando en un posible fusilamiento. Lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa. Al poco tiempo lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en nave de bandera española rumbo al destierro a Cuba, en donde trabajó en una fábrica de puros. Tiempo después Juárez se trasladó a Nueva Orleans, donde buscó el apoyo de las logias masónicas locales. Juárez conoció ahí a Melchor Ocampo y otros exiliados que habían sido desterrados o simplemente eran perseguidos políticos del dictador. Todos ellos se reunían en esa ciudad en secreto para planear un golpe de estado en contra de Santa Anna. Revolución de Ayutla y Constitución de 1857. En el exilio Juárez buscó apoyar a la revolución que se estaba gestando en Ayutla. Así que logró embarcarse a Panamá para luego llegar a Acapulco. Se le dio primero un humilde puesto de escribiente y asesoró al cacique guerrerense y héroe de la independencia don Juan N. Álvarez en la lucha revolucionaria. Ante el inminente triunfo liberal, Santa Anna abandonó la presidencia el 17 de agosto de 1855 y el 16 de septiembre los liberales llegaron a la capital. El 4 de octubre, una junta de representantes estatales eligió presidente provisional al general Álvarez en Cuernavaca, emitiendo Juárez su voto en favor del general, quien venció en las elecciones por una amplia mayoría a Ignacio Comonfort, Santiago Vidaurre y Melchor Ocampo. Álvarez decidió formar su gabinete con la generación de liberales puros como Melchor Ocampo en Relaciones, Guillermo Prieto en Hacienda y Benito Juárez fue escogido para ser ministro de Justicia e Instrucción Pública. En esta época expidió la Ley Juárez, oficialmente conocida como Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esta ley coartaba los derechos de militares y eclesiásticos, como suprimir los tribunales especiales que tenían ambos organismos. Mas no fue una solución completa como la que firmaron posteriormente Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada, en la que se separaba la Iglesia del Estado. La Ley Juárez simplemente era un esbozo de algo que tenía que llegar más completo. En 1855, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, fue primero gobernador de Oaxaca, para después ser nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, durante el golpe de Estado ocasionado por conflictos entre conservadores que apoyaban a la Iglesia y liberales que habían apoyado la separación Iglesia-Estado, Juárez fue apresado por las fuerzas del propio Comonfort. La razón fue la duda de los golpistas ante su posición, ya que Juárez nunca se declaró abiertamente en contra ni a favor del conflicto, irónicamente causado por la ley cuyas bases él mismo había ayudado a sentar. Sin embargo, el propio Comonfort, quien había organizado su propio golpe de Estado contra su gobierno, acudió un mes después a pedirle a Juárez su ayuda, ya que tanto liberales como conservadores no habían llegado a ningún acuerdo y el gobierno se debilitaba cada vez más. Así que Juárez fue a Guanajuato a ver al general Manuel Doblado, quien era gobernador del estado, para organizar otro golpe de Estado. Sin embargo, este, junto con otros gobernadores, ya había desconocido a Comonfort y nombrado como sustituto al propio Juárez, mientras que Zuluaga en la Ciudad de México también se rebelaba en contra de Comonfort y de los liberales. Esto ocasionó la Guerra de los 3 años. Presidencia 1858-1861. Guerra de Reforma. Primera presidencia interina. En 1858, Benito Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez tras el autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, quien decidió aliarse al plan de Tacubaya y dimitió convirtiéndose de acuerdo a la Constitución en presidente al ser ministro de Justicia. Félix María Zuluaga, quien estaba apoyado por el ejército y el clero, clases afectadas por las leyes promulgadas durante el mandato de Comonfort, basadas en la Ley Juárez, fue declarado también presidente por los conservadores. Juárez mantuvo un gobierno itinerante entre los distintos estados, perseguido por el ejército federal y con ínfimos recursos. Su gobierno formó inicialmente una milicia de unos cuantos cientos de hombres, entre los que se encontraban muchos de sus amigos exiliados de Nueva Orleans, como Melchor Ocampo. En Guanajuato,
Juárez tuvo que huir a Guanajuato, donde fue nombrado presidente oficialmente y trató de organizar su gobierno, integrando en su gabinete en Relaciones y Guerra Melchor Ocampo, en Justicia Manuel Ruiz, en Hacienda Guillermo Prieto, Fomento a León Guzmán, como jefe del ejército Anastasio Parodi y poco después nombró a Santos Degollado como ministro de Gobernación. Ahí desde Guanajuato, el presidente interino Juárez envió su primer manifiesto a la nación el 19 de enero de 1858 en la cual convocaba al pueblo mexicano a unirse a su causa la cual consideraba justa y emanada de la voluntad del pueblo. Finalmente, obligado por las circunstancias de la guerra y ante el inminente avance de Osorio y Miramón, salió con dirección a Guadalajara el 13 de febrero. Intento de fusilamiento en Guadalajara. La tarde del domingo 14 de febrero de 1858, el presidente Juárez llegó a Guadalajara acompañado de su gabinete en pleno y algunos miembros del Congreso entre quienes figuraba el vicepresidente Mateo Chais. Fue recibido por los poderes estatales y municipales en San Pedro Tlaquepaque quienes protestaron su lealtad. Mientras realizaban una reunión de gabinete en el Palacio Municipal de Guadalajara, un oficial lo traicionó e interrumpió la reunión con algunos soldados, a quienes les ordenó preparar armas. Juárez se levantó de su silla y se colocó de frente para esperar su destino, pidiendo que le dispararan al pecho. Guillermo Prieto, en un arrebato, se colocó delante de Juárez y gritó: «Los valientes no asesinan». Y continuó: «Si quieren sangre, bébanse la mía, pero no toquen al presidente». El oficial, conmovido, envainó su espada y se retiró junto a su tropa. Segundo destierro. Ante el avance de las tropas federales llegó Juárez y su gobierno al Pacífico, donde no tuvo otro remedio para salvarse que embarcarse junto con su gabinete y otras personas con rumbo a Panamá, de donde cruzó el Océano Atlántico para viajar hacia La Habana y luego a Nueva Orleans. En todos estos puntos fue reconocido y recibió muestras de admiración por defender su causa. En Nueva Orleans la prensa lo abordó incesantemente. En Veracruz. En 1858 llegó Juárez a Veracruz, donde el gobierno de Manuel Gutiérrez Zamora le era fin junto con el general Ignacio de la Llave. Al llegar al puerto de Veracruz ya lo esperaban su esposa e hijos en el muelle, junto con gran parte de la población, que ese día se desbordó al malecón para recibirlo. Allí pasó varios meses sin sobresaltos hasta el ataque de Miguel Miramón. Nacionalización de los bienes del clero. El 12 de julio de 1859 Benito Juárez decreta la primera de las normas de reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que impidió a la Iglesia tener propiedades en México. Políticas del régimen juarista. Juárez sostuvo admirablemente su gobierno contra conservadores y franceses entre 1862 y 1867, peregrinando por México y los Estados Unidos. El 15 de julio de 1867 regresó triunfalmente a la Ciudad de México, gracias al apoyo de los Estados Unidos. Mandó fusilar a Maximiliano de Habsburgo, al general Mejía y al joven macabeo, Miguel Miramón. Cuando se celebraron las elecciones, ya que Juárez no era electo sino provisional, la Iglesia contribuyó a su triunfo al prohibir votar a los feligreses. Expulsó a varios ministros latinoamericanos del país, entre ellos los de Guatemala y Ecuador, por supuestas alianzas con los conservadores. También expulsó al ministro español y a los nuncios apostólicos. Ante la fragilidad del gobierno juarista, los conservadores Félix María Zuluaga y Leonardo Márquez tenían oportunidad para recuperar el poder. Ante esto, Juárez solicitó al Congreso facultades extraordinarias. Los miembros liberales del Congreso se negaron, con el principal argumento de que haber colocado al país bajo una constitución había costado una guerra muy sangrienta y no era posible que Juárez, que había impulsado dicha constitución, ahora quisiera violar los principios de legalidad dándose facultades de virtual dictador. Sin embargo, dos grupos de conservadores atraparon a Ocampo y a Santos Degollado, respectivamente, y los mataron, desviando la atención de los liberales en el Congreso, cambiando la opinión de estos, decidiendo otorgar dinero y permisos a Juárez para acabar con ellos. Tuvo finanzas excepcionales durante su mandato. Su gobierno arrojó un déficit presupuestario de 400,000 pesos mensuales. Solo logró recaudar 1 millón de pesos de la venta de las propiedades de la Iglesia. Intervención francesa y Segundo Imperio Mexicano. Francia invade México por no poder pagar sus deudas con Europa debido al precario erario público consecuencia de la Guerra de Reforma. El puerto de Veracruz fue invadido el 15 de diciembre de 1861 por una fuerza española de 6,000 hombres que no encontró resistencia. El 9 de enero de 1862, se les unieron 3,000 franceses y 800 ingleses. Los invasores ingleses y españoles salieron del país, ya que los franceses sabotearon las pláticas para obtener el pago pacífico de las deudas. Napoleón III estaba buscando secretamente establecer un imperio mexicano. El Papa Pío IX también apoyó la invasión de México. La Iglesia Católica estaba fuertemente disgustada con la aplicación de las leyes de reforma en México. La encíclica del Vaticano Quanta Cura incluye el Syllabus Errorum, que era un catálogo de infracciones a los presuntos derechos de la Iglesia en que incurrían, en Europa y en América, gobiernos de países antaños sometidos al dominio eclesiástico. Levantamos nuestra voz pontificia con libertad apostólica en esta vuestra plena asamblea para condenar, reprobar y declarar irritos y sin ningún valor los mencionados decretos. Papa Pío IX respecto a las leyes de reforma en México. Los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla contra las tropas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza. El general Zaragoza mandó a Palacio Nacional su famoso telegrama: «Las armas nacionales se han cubierto de gloria. General Ignacio Zaragoza al presidente Juárez.
5 de mayo de 1862 Francia, luego de un año después de la batalla del 5 de mayo, mandó a 25.000 hombres más que entraran a la ciudad de Puebla en poco más de 2 meses luego de haberle puesto un sitio a la ciudad, mismo que provocó la escasez severa de bienes y en especial alimentos, lo cual mermó las posibilidades defensivas que desde el principio eran inferiores, pero también la población en su gran mayoría vio en los invasores a los enemigos en contra de lo que los conservadores querían promover. Varios comandantes del ejército mexicano, entre ellos Porfirio Díaz y González Ortega, fueron capturados. Gobierno itinerante. Luego de haber efectuado una sesión extraordinaria del Congreso de la República, donde se le dieron poderes especiales a Juárez y el Congreso, decretó la suspensión de trabajos hasta nuevo aviso, seguido de una sesión solemne que acabó en el Zócalo capitalino con miles de mexicanos que fueron a despedir a Juárez, el 31 de mayo de 1863. Juárez abandonó la capital junto con una gran caravana para llevar consigo el gobierno de la República hacia el norte, a salvo de los invasores. En la caravana iban los principales ministros de Juárez, así como muchas carretas cargadas de papeles que contenían los archivos de la nación. La caravana era custodiada por unas 300 de soldados bien pertrechados. Al pasar la caravana de Juárez cerca de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Juárez ordenó desviarse hacia tal población. Ahí se efectuó una reunión con el jefe municipal y los pobladores. Juárez visitó la casa de Miguel Hidalgo, que se encontraba en buenas condiciones. Allí el jefe municipal le hizo saber al presidente que tal anciano que se veía por ahí era el que custodiaba la propiedad, además de que este había sido amigo de Miguel Hidalgo. Juárez se acercó al hombre que pretendió reclinarse ante Benito, pero este lo detuvo y le dijo que era él quien debiese reclinarse ante el viejo por ser un héroe de la independencia. Juárez le preguntó al hombre sobre cómo era don Miguel, a lo que este respondió que era un hombre extraordinario. Juárez le dijo que él luchaba por los mismos ideales que Hidalgo. Juárez llegó a San Luis Potosí, donde intentó rehacer su gobierno. Él había decretado una ley, el 25 de enero del año anterior, donde serían traidores todos los que apoyaran con armas y tomaran puestos del gobierno de los invasores. También, todo el que pidiera la abolición de las leyes de reforma sería traidor. Los franceses entraron a la capital mexicana sin disparar un solo tiro, ya que Juárez y su gabinete estaban gobernando desde San Luis Potosí. De ahí se cambió estratégicamente a Monterrey y a Saltillo. Echó al cacique por medio de sus contactos, para luego perder las ciudades ante los franceses. Juárez había enviado a Margarita y sus hijos a Nueva York, Estados Unidos, donde recibió el apoyo de Matías Romero y el secretario de la Embajada de México en aquel país, que seguía funcionando. Luego de recibir en la estación de ferrocarril a Margarita y su familia, Matías Romero los instaló en una casa en los suburbios. Las órdenes de Juárez habían sido conseguirles una casa suficiente pero modesta. Inmediatamente, Matías Romero encargó a Margarita y su familia a su secretario y partió a la ciudad de Washington, donde se entrevistó con el secretario de Estado. La encomienda de Juárez era asegurarse que los Estados Unidos estuvieran del lado de la República y en contra del imperialismo francés. Abraham Lincoln, presidente norteamericano en ese entonces, tenía grandes problemas en medio de la guerra de secesión, que se entablaba entre el norte y el sur del país. Matías Romero consiguió que el secretario de Estado norteamericano pidiera a su embajador ante España que influyera para evitar que ese país apoyara a la empresa francesa en México. Para ello, se amenazó a España en que, si insistía en apoyar la invasión a México, los Estados Unidos tendrían que intervenir a favor de la República. Maximiliano se dirige a México y escribe una carta a Juárez, invitándole a participar en su gobierno imperial. Juárez le contesta desde la ciudad de Monterrey el 1 de marzo de 1864, rechazando tal propuesta, denostándolo por ser un agente de Napoleón III y advirtiéndole que la historia los juzgará. Juárez se mudó a Coahuila, estableciéndose en varios pueblos y haciendas. Pero el lugar más sobresaliente fue el poblado del Gatuño, hoy Congregación Hidalgo, ya que fue aquí donde el 4 de septiembre de 1864 ordenó a varios caciques que escondieran los archivos de la nación. Dichos caciques escondieron los archivos en la Cueva del Tabaco. De ahí, entra la comarca lagunera del estado de Durango, donde viaja a la hacienda de Pedriceña en el poblado de Cuatillos. Aquí arribaron la tarde del 15 de septiembre de 1864. Fue aquí donde Juárez da el grito de independencia en 1864. Después se trasladaron hacia la hacienda del Sobaco en Nazas y de ahí a la hacienda de Santa Rosa, hoy Gómez Palacio, donde tuvo una reunión con los primeros oficiales de la nación. De allí se trasladó a Mapimí, Durango, en donde se hospedó varios días en una casa de hospicio. Una vez saliendo de Durango, ingresa a Chihuahua, con cada vez menos apoyo. Maximiliano y su esposa Carlota, luego de una gira por Europa, llegaron a la Ciudad de México. Hospicio en Mapimí, Durango, donde Benito Juárez fue un huésped distinguido entre los lugareños, y el general Jesús González Ortega, que había sido leal a la causa de la República y había combatido en Puebla a los invasores franceses, era titular de la Secretaría de la Guerra y de la Suprema Corte de la Nación. González Ortega combatió el avance francés hacia el norte sin éxito. En Chihuahua. En 1864 el presidente Benito Juárez y sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Miguel Negrete arriban a territorio chihuahuense e instalan en la ciudad la sede del gobierno republicano. En Chihuahua la República gozaba de bastante apoyo tanto del gobierno como del pueblo. Exactamente un año antes de que terminara el periodo constitucional de Benito, González Ortega entró a la oficina de Lerdo de Tejada preguntando si se le entregaría la presidencia ese día o al siguiente, argumentando que la Constitución de 1857 no era muy clara al respecto, a lo que Lerdo le pidió unas horas para responder. Lerdo acudió a hablar con el presidente Juárez de tal reclamación.
Este le contó al presidente sobre la reclamación de González Ortega, además de decirle que González Ortega era corrupto, pues tenía pruebas de que había desviado fondos para el ejército republicano para sí mismo. La conclusión fue que González Ortega se confundió, pues el periodo constitucional de Juárez terminaba hasta un año después. La confusión fue debido al hecho de que Juárez había ocupado la presidencia de forma interina, pero ese tiempo no contaba dentro del periodo constitucional. En la tarde González Ortega tocó a la oficina de Lerdo y al pasar este le aclaró el asunto. González Ortega no tuvo más que decir y ante tal ridículo se fue al poco tiempo con su hermano a Norteamérica en un autoexilio. En Nueva York, Pepito, uno de los hijos de Benito, yacía enfermo de pulmonía debido a los fuertes fríos que azotaban aquella región. De esto había tenido noticia don Benito. Estados Unidos se encontraba en guerra civil. Matías Romero por tren a Nueva York y junto con otros funcionarios de la embajada fueron a ver a Margarita y a su enfermo. Cuando llegaron los recibió Pedro Santacilia, yerno de Margarita, que vivía allí con su esposa y tenía la encomienda de Juárez de velar por la familia. El niño Pepito acababa de fallecer. La temperatura rondaba los 12 grados bajo cero. La casa estaba sumamente fría debido a que la leña y los víveres en general escaseaban mucho en aquel invierno y en medio de la guerra. Lo poco que había era sumamente caro y el hogar de Margarita no contaba con esos recursos. La escena era desgarradora, según contó don Pedro. Margarita gritaba inconsolable abrazando el cuerpo. Los funcionarios de la embajada esperaron en la sala. Don Pedro tuvo que usar los muebles como leña para calentar un poco la casa. Margarita se puso a realizar los funerales de su hijo en esa ciudad ajena a Nueva York, y decidió embalsamar el cuerpo hasta poderlo enterrar en su tierra, Oaxaca. Pedro Santacilia enteró de esto Juárez, a lo que le replicó que ella, Margarita, es su madre y sabe lo que hace. Tal disposición violaba las leyes sanitarias de Nueva York, como Matías Romero se lo hizo saber a Pedro Santacilia. Durante febrero de 1865 Juárez fue avisado de la tragedia, lo que lo apartó una semana de su oficina en Chihuahua. Sus colaboradores lo animaron y a la vez se asombraron del temple de aquel indígena, en especial su secretario de Hacienda José María Iglesias y su secretario de Gobernación Miguel Lerdo de Tejada. El 21 de marzo de 1865, sus colaboradores y el gobernador de Chihuahua le organizaron una fiesta de cumpleaños. Juárez, al enterarse, señaló que no quería que se gastara ni un centavo del erario en ninguna fiesta, a lo que le replicaron que no lo harían, que los gastos serían personales. Ante tal realidad, Juárez acudió al evento organizado a las 18, donde asistieron unas 800 personas. Por su parte, en Norteamérica las tropas al mando de Abraham Lincoln tomaron la capital del sur y derrotaron al general Robert E. Lee. Matías Romero presentó las felicitaciones del gobierno de la República Mexicana en los primeros lugares al presidente Lincoln. Al poco tiempo Lincoln fue asesinado. Mientras tanto, Maximiliano desde la Ciudad de México informó a su gabinete que el país estaba pacificado y que en pocos días el ejército imperial entraría a Chihuahua para acabar con Juárez. Napoleón ordenó el retiro de algunos miles de efectivos, ya que Francia sufría el embate del Congreso por los excesivos gastos que representaba la invasión de México. El general Bazaine, al mando del ejército francés desde antes que tomara el puesto Maximiliano, le advirtió a este que el retiro de tropas fortalecería a Juárez. Maximiliano celebró su cumpleaños en la Ciudad de México. En el ambiente hubo una gran satisfacción porque la República, Juárez y los brotes insurrectos de republicanos a lo largo del país, se suponen aniquilados. Con esto se celebró, además del cumpleaños, el triunfo de la monarquía. Maximiliano, en agradecimiento al mariscal francés y comandante en jefe del ejército monárquico Bazaine, le regaló a este una mansión para que la habitara con su esposa mexicana, conocida entre la corte como Pepita. Ante el inminente ataque francés, Juárez y su gobierno destruyeron la papelería importante para que no cayera en manos francesas. En una madrugada de mayo de 1865 los franceses atacaron Chihuahua al mando del general Agustín de Brincourt. La ciudad fue bombardeada y se defendió tenazmente, pero finalmente cayó en manos de los franceses. Sin embargo, Juárez y su gabinete habían logrado ser evacuados a salvo escapando rumbo al norte. Mientras tanto, algunos generales republicanos combatieron heroicamente el avance francés. El general Brincourt obligó a los republicanos a firmar el acta de sumisión al imperio. El gobierno de la República, reducido a un pequeño número de personas, llegó a Villa Paso del Norte, lo que hoy es Ciudad Juárez, Chihuahua. Al ser perseguidos por los franceses tuvieron que huir, por lo que Lerdo de Tejada le dijo a Benito que deberían escapar a Estados Unidos, a lo que Juárez contestó que eso equivalía a darse por vencidos y aniquilar la República. Juárez preguntó señalando una serranía si aquello aún es territorio nacional, a lo que un militar oriundo de aquella región le aseguró que sí. Juárez ordenó moverse para allá a pesar que le advirtieron que no había nadie allí, solo matorrales, víboras y demás alimañas. A esta serranía hoy se le conoce como Sierra de Juárez, Chihuahua. Los franceses al llegar son informados que Juárez cruzó la frontera, lo que dio por terminada la persecución y fue lo que reportaron a la Ciudad de México. El 14 de agosto de 1865 quedó establecido en la Villa de Paso del Norte el gobierno nacional. Las fuerzas republicanas retomaron la ciudad de Chihuahua, por lo que los franceses abandonaron la ciudad el 29 de octubre. Los franceses planearon retomar por sorpresa la ciudad de Chihuahua pocos días antes de la Navidad de 1865, pero José María Pérez Esquivel, telegrafista septuagenario, se enteró del plan francés y mandó a avisar a Juárez, quienes nuevamente lograron huir a tiempo hacia el norte. El 11 de diciembre las fuerzas francesas retomaron la capital.
Los franceses capturaron a José María Pérez Esquivel y luego de golpearlo lo mandaron fusilar la mañana del 24 de diciembre de 1865 ante la gran indignación del pueblo chihuahuense en contra de los invasores. Los militares Manuel Ojinaga, Manuel Díaz Mori, hermano de Porfirio Díaz, y otros militares estuvieron al lado de Juárez en la defensa de su gobierno errante. En la huida hacia el norte, el gobierno de la República pensó detenerse en el lugar llamado el Ojo de la Laguna, pero Luis Terrazas, gobernador de Chihuahua, les dio alcance para persuadirlos de que debían continuar la marcha durante toda la noche buena y la madrugada de Navidad, pues los franceses los perseguían. La comitiva continuó su marcha. Terrazas advirtió que algunos indígenas de la región se pasaron al lado imperialista, por lo que la comitiva debería cuidarse también de estos. Llegaron al desierto de Samalayuca. El 28 de diciembre de 1865 llegaron a la frontera siendo perseguidos por los franceses a menos de un día de camino. Muchos persuadieron a Juárez de cruzar la frontera, pero este, tomando un puño de tierra en la ribera del río Bravo, exclamó que preferiría refugiarse en algún cerro agreste y morir con la bandera en el pecho que abandonar el suelo patrio. Todos entendieron el mensaje y se ordenó a la pequeña tropa que los acompañaba a hacerle frente a los franceses. Mientras tanto, Matías Romero y el secretario de la Embajada Mexicana ante los Estados Unidos llegaron a la casa de doña Margarita para acompañarla a la recepción que Washington le preparaba el gobierno norteamericano de Andrew Johnson. Este había desconocido al imperio de Maximiliano y reconocido en Juárez al único presidente legítimo de la República Mexicana. Johnson anunció el envío de unos 100.000 hombres a la frontera con México para amedrentar a los invasores de México. También el embajador de los Estados Unidos en París presionaba a Napoleón III para que retiraran sus tropas de México. Maximiliano ofreció a los confederados que habían perdido la guerra en los Estados Unidos la posibilidad de establecerse en Veracruz. Esto fue mal visto en el gobierno de Washington. Las fuerzas republicanas al mando del general Luis Terrazas Fuentes contraatacaron a los franceses y retomaron la capital de Chihuahua el 25 de marzo de 1866. Luego recuperaron Parral y avanzaron sobre el estado de Durango. Luego de tales hechos, el presidente Juárez distinguió al general Terrazas con su amistad. Juárez entró a la capital chihuahuense el 7 de junio de 1866 ante el gran júbilo de la población. Se organizó una ceremonia donde les dieron lugares de honor a los lisiados de las batallas acontecidas en aquella región y se entregaron medallas de bronce a los héroes de la República. Cuando Juárez colocó una medalla a un joven de unos 16 años, este estalló en lágrimas y le dijo al presidente que sus 5 hermanos murieron combatiendo por él, Juárez, y que él también con gusto habría muerto por la misma causa. El presidente contestó que lo entendía y que él también perdió un hijo. Y le dijo que no murieron por él, sino por el aire y la tierra de la patria, que murieron por la libertad. En esas mismas fechas el imperio de Maximiliano tuvo cada vez más problemas. El clero mexicano se había rebelado ante el imperio porque Maximiliano no dio marcha atrás a las leyes de reforma. Francia había ordenado ya el retiro total de su ejército a más tardar para inicios de 1867. Estados Unidos ya no estaba en guerra y el presidente Johnson se pronunció en su Congreso por el total apoyo al presidente Juárez y la República. 100.000 hombres enviados a la frontera con México amedrentarían a los franceses. La emperatriz Carlota de México partió a Europa la madrugada del 7 de julio de 1866 con el plan de buscar apoyo del Papa Pío IX, de Napoleón III y del hermano de Maximiliano, entre otros. La división entre los republicanos en México se hizo más dramática, ya que el periodo constitucional de Juárez se acercaba a su fin. Por tal motivo, Juárez publicó un decreto en donde, argumentando que el país estaba en guerra, extendía su mandato hasta que se normalizara la república y se convocara elecciones. González Ortega, autoexiliado en los Estados Unidos, buscó el reconocimiento de ese país como presidente, mientras que recibía la ayuda de Ignacio Ramírez, el nigromante. Mientras que Carlota buscaba apoyo en Europa para el imperio, Maximiliano dejó la capital y los múltiples problemas que allí tenía y se fue a pasar un tiempo a la ciudad de Cuernavaca, al palacio de Saint Cloud, donde vivía su amante María Bonita, hija del jardinero en jefe de ese palacio. La emperatriz Carlota había recibido la negativa de Napoleón III para entrevistarse, pero ella insistió y se trasladó a París. Allí se hospedó en el Gran Hotel de París, donde consiguió una entrevista con los ministros de Napoleón III y con la emperatriz Eugenia, reunión que no prosperó pues estos últimos tenían instrucciones de no ceder en nada. Después Carlota consiguió una cita con Napoleón III a las 10 de la mañana del 18 de agosto de 1866 en su hotel. Los acompañaban representantes del Imperio Mexicano como Juan Nepomuceno Almonte y Pedro Hidalgo y representantes del gobierno francés como el ministro de Estado. Sin embargo, la entrevista se dio solo entre Carlota y Napoleón, encuentro donde Carlota mostró la desesperación por conseguir algún apoyo y Napoleón la de negar cualquiera. Carlota sugirió incluso la disolución del Congreso de París a Napoleón. Este último terminó la reunión diciendo que Maximiliano tenía que abdicar ya, pues no tenía otra opción. En Chihuahua Benito Juárez recibía buenas noticias de todo el territorio nacional respecto a la recuperación del control de la patria. El ministro de Guerra, el general Ignacio Mejía, rendía los informes correspondientes. Porfirio Díaz avanzaba en Oaxaca desde el sur. El obispo de Oaxaca había pedido garantías a Díaz ante su inminente entrada a la capital oaxaqueña, a lo que Díaz respondió que le dejaría vestir sus mejores prendas para su fusilamiento. Este huyó de Oaxaca junto con muchas personalidades, sobre todo de la alta sociedad, que habían sido afines al imperio. El gobierno de Juárez retomó el control de las aduanas de San Blas, Mazatlán y Guaymas, que representaban importantes recursos para su gobierno.
Luego el ejército republicano tomó las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Tampico y logró controlar más aduanas de esas regiones. El ejército francés y el republicano de México tuvieron batallas pero no en grandes cantidades de hombres, pues los franceses se iban retirando hacia el sur y los republicanos en algunas ocasiones esperaban en muchos casos que los franceses se fueran para avanzar. Sin embargo, hubo batallas de significación, como las de Miahuatlán, La Carbonera, Juchitán, San Pedro, Sinaloa, Santa Gertrudis, Tamaulipas, Naco, Sonora, Mazatlán y otras, en las cuales los republicanos derrotaron al ejército francés, aunque la mayoría de ellas serían ejecutadas a manera de guerrillas, no de un ejército a gran escala. El general Mejía informó a Juárez de la recuperación del Valle de Guayana y de la ciudad capital de Durango. Ante la realidad geopolítica de México, Juárez decidió trasladar su gobierno al sur hacia Durango. El día de la partida en el mes de diciembre de la ciudad de Chihuahua, Juárez exclamó: "Gracias, tierra bendita, nunca te olvidaré", en agradecimiento a aquella ciudad y estado que le había dado el ojo a su gobierno y a la causa republicana y en donde llegó acorralado y salió triunfante. Juárez, seguido de una larga comitiva, salió con destino final Durango, rumbo a Hidalgo del Parral. En su famosa carroza negra la acompañaban Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. En 1867, Juárez, a su regreso para la restauración de la República desde el Paso del Norte, fue hospedado por unos días en el Palacio de Zambrano en la ciudad de Durango, durante los cuales el palacio fue sede del Poder Ejecutivo de México. Caída del Imperio. El 22 de agosto de 1866 Carlota sale del Gran Hotel de París con planes de ir a ver al Papa Pío IX, pero antes su comitiva la convence de hacer una escala en el castillo de Miramar en Italia, su antiguo hogar. El 27 de septiembre de 1866 Carlota visita al Papa Pío IX. Ella da muestras ante el Papa de problemas mentales. Le dice que la bebida que le habían ofrecido estaba envenenada y toma la de él. No se quería ir y tuvieron que invitarla a la Biblioteca Vaticana, para distraerla. Luego su hermano fue por ella. Carlota era atendida por el médico jefe del Hospital de Enfermos Mentales de su ciudad. Maximiliano, decidido a abdicar, recorre el palacio de Chapultepec mientras indica las pertenencias a embarcar. Deja la mayoría de las habitaciones intactas, pues muchos objetos habían sido regalos al pueblo de México y no a la persona de él ni a la de la emperatriz. Sale sigilosamente rumbo a Veracruz. En Orizaba, en noviembre de 1866, el padre Fischer había organizado, junto con los conservadores de la región, una multitudinaria manifestación en apoyo a Maximiliano, para impedir que se fuera. Maximiliano decide quedarse entonces en Orizaba por un mes, para pensar qué hacer. Tres personajes influían en Maximiliano poderosamente: el padre Fischer, su médico el doctor Samuel Bach, de origen prusiano judío, y su viejo amigo personal y colaborador Stefan Aspan. El primero lo persuadía para que se quedara. Los otros dos, para que se fuera a Europa, pues veían la causa del imperio perdida. Maximiliano recibió el apoyo de los generales Leonardo Márquez, apodado el Tigre de Tacubaya, y Miguel Miramón, expresidente de México. Miramón le notificó que se había conseguido que la iglesia ofreciera 11 millones de pesos, además de que se tenía la posibilidad de reunir 29.000 hombres y de que la Junta de Notables apoyaría a Maximiliano. Maximiliano formó un nuevo gabinete en Orizaba y su plan incluía sostener a los franceses totalmente en México, ya que Maximiliano también sabía que ellos eran su mayor apoyo. Crear un congreso para legitimar su gobierno e invitar a los liberales a formar parte de su iniciativa, incluido Juárez. Al poco tiempo se le informó a Maximiliano que se contaba con 29.663 soldados, más de 2.000 hombres de oficialía y 10 cañones para iniciar. La iglesia entregó un adelanto de 2 millones de pesos. Una afición de Maximiliano era cazar mariposas. En Orizaba lo siguió haciendo, junto con un ilustre botánico europeo que deseaba fundar un museo de historia natural en México, considerada la vasta riqueza natural que había encontrado en el país. A finales de noviembre, Maximiliano preparaba su regreso a la Ciudad de México. Juárez y su gobierno llegan a Durango los primeros días de noviembre y realizan una reunión con su gabinete de guerra. Deliberan sobre la toma de Matamoros, que era el único punto importante y estratégico en el norte que aún quedaba en manos del imperio. Se decidió utilizar un sitio, como el utilizado por los franceses contra los liberales para rendir a la ciudad de Puebla. El plan se llevó a cabo. Luego de 3 semanas y algunas escaramuzas menores entre los ejércitos, el general Tomás Mejía, que defendía la ciudad de Matamoros, finalmente se rindió. Con esta victoria, los liberales controlaban todo el norte del país. Hubo entonces una gran fiesta popular frente al Palacio de Durango, que funcionaba como Palacio Nacional. Todo el norte era republicano. Ante el avance del control del país por los republicanos, Juárez traslada su gobierno rumbo a Zacatecas, siempre escoltado por el Batallón de Supremos Poderes. Juárez escribe una carta a Margarita en la que le comunica que pronto podrá regresar a México y podrán reencontrarse ella y sus hijos, tanto los vivos como los muertos, y él. Aún en Orizaba, Maximiliano, que pensaba que su hermano abdicaría a su favor en Viena, pues pensaba que tenía más apoyo popular, sigue considerando irse a Viena. Napoleón manda un enviado, Francis de Casternons, con un plan muy negativo: ofrecerle el grueso del armamento francés y a su vez desestabilizar al mismo gobierno de Juárez y dar también más armas a algún general conservador. A sabiendas de sus intenciones, Maximiliano se niega a recibirlo. La madre de Maximiliano, la archiduquesa Amalia, le escribe una carta desde el palacio de Schönbrunn.
hijo mío, no abdiques, tu posición en Europa sería ridícula si lo hicieras. Lo más correcto, hijo mío, y lo más justo es que no regreses a Viena. A raíz de esta carta, Maximiliano hizo traer de inmediato a Miramón, pues decidió regresar a la Ciudad de México. El general Miramón fue derrotado en San Jacinto. Solo quedaba fuerte el general Leonardo Márquez, en las fuerzas conservadoras, y el no menos numeroso contingente francés que estaba bajo sus órdenes, la mayoría eran parte de la llamada Legión extranjera. Ignacio Mejía dio un parte a Juárez en una reunión de gabinete en Zacatecas, donde le informó que el general Mariano Escobedo tenía entre 8 y 10.000 hombres y que otro general tenía otros 6.000. Una tarde, a las 15 horas, el gobierno republicano deja Zacatecas para salir rumbo a San Luis Potosí, en medio de un desfile y algarabía popular. Maximiliano se reúne con sus generales en la hacienda de La Teja. El 13 de febrero de 1867 sale Maximiliano de la Ciudad de México rumbo a Querétaro con 9.000 hombres mal equipados, tanto conservadores como la legión francesa que se quedó con él. Lo acompañaban, entre otros personajes, el mariscal Albert Hans y Leonardo Márquez, este último conocido como el Tigre de Tacubaya por la masacre de médicos que realizó allí, conocidos como los mártires de Tacubaya. Maximiliano salió de la Ciudad de México una semana después de que la mayoría de las tropas francesas se habían retirado. Maximiliano lanzó una proclama a su ejército en donde, poniéndose a la cabeza, dijo que este era un ejército que lleva consigo la dignidad y el amor a México. Antonio López de Santana se encontraba en Estados Unidos negociando con financieros, empresarios y con el secretario de Estado de aquel país, Mr. Seward, el apoyo para ocupar por 12ª vez la presidencia de México. A finales de marzo, Benito Juárez recibió un mensaje de Matías Romero desde Nueva York que informaba que Santana preparaba su regreso a México. En esos días recibió también noticias de la Embajada de México en los Estados Unidos de que el gobierno de aquel país manifestaba su apoyo a Benito Juárez y no a Santa Anna. Sebastián Lerdo de Tejada le comentó a Juárez que Santa Anna seguramente pretendía provocar un golpe de Estado al llegar a México. Comentó que redoblaría la vigilancia para que, si Santa Anna llegaba a Veracruz, fuese aprendido inmediatamente. Benito Juárez le contestó, no se afane mucho usted porque, si Santa Anna no cuenta con apoyo de Estados Unidos, no vale nada, Santa Anna ya no vale nada. El día 19 de febrero de 1867 entra el ejército de Maximiliano a la ciudad de Querétaro. Durante los días 20 y 21 siguen llegando contingentes de Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato entre otros estados. El día 21 entran 4.000 hombres. En Querétaro se celebró una verbena popular celebrando la llegada de los imperialistas. En total eran entre 10 y 12.000 hombres en las filas de Maximiliano. El gobierno republicano avista las torres de la ciudad de San Luis Potosí a las 13, de 21 de febrero, poco después llega con Juárez a la cabeza a establecer el gobierno de la república en esa ciudad. Hubo gran verbena popular para celebrar este hecho. La gente gritaba vivas. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva la república y viva Juárez! Con respecto a lo militar, los generales liberales Ramón Corona al frente del ejército de Occidente y el Gral. Mariano Escobedo se reunieron en una unión de caminos que llevaban a la ciudad de Querétaro. Con un total de 60.000 soldados. Un parte militar entregado a Maximiliano decía que las fuerzas enemigas eran 28.000 hombres, siendo 2.000 de caballería. El Gral. Mariano Escobedo realizó un recorrido por una eminencia desde donde pudo contemplar el campo de batalla próximo, exclamó, mañana comenzará el principio del fin para el imperio. Se presentaron algunas batallas. Los liberales impusieron un sitio a la ciudad de Querétaro, con lo cual no podía entrar ni salir nada ni nadie, incluidos víveres o comunicados, telégrafo, correspondencia, etc. Durante una de esas batallas, el último reducto del ejército francés fue totalmente derrotado. Bombardearon algunos arcos del acueducto para cortar el suministro de agua a la ciudad. Los liberales lanzaron muertos imperialistas al río para contaminarlo con miras en doblegar a los imperialistas. Ante el sitio y en una junta de Maximiliano con su comitiva, Leonardo Márquez propone al emperador que se le dé un contingente de caballería para ir a la Ciudad de México por refuerzos y víveres. Se le da el aval. Mediante una maniobra de distracción por la madrugada, Márquez y su grupo logran atravesar el sitio no sin perder varias decenas de hombres, lo cual estaba contemplado. Los liberales no persiguen este grupo considerando que no tenían posibilidades de juntar apoyo ni de regresar. Maximiliano envió a un soldado apellidado Salvino como correo con miras en saber algo de Márquez. El plan consistía en que debía hacerse pasar por liberal y luego de mezclarse entre las tropas salir hacia la Ciudad de México. Al día siguiente Salvino apareció colgado en un árbol con un cartel que decía, soy el correo del emperador y estoy muerto. El día 24 de abril Mariano Escobedo en su campamento en las afueras de Querétaro decide dar la batalla definitiva y la última para el 27 de abril. Maximiliano tenía por cuartel general el Cerro de las Campanas y también se pasaba bastante tiempo en el convento de la Cruz, cerca de ahí. La comida de Maximiliano era modesta, similar a la de los demás, y se complementaba con pan que le hacían las monjas del convento. A Maximiliano se le veía sucio y desaliñado como si estuviese en el frente de batalla. Padecía enfermedades gástricas nerviosas. Maximiliano acudía al frente de batalla para animar a su tropa y conocer la situación de primera mano.
Es más coherente pensar que Maximiliano y sus tropas estaban apertrechados en el convento de la Cruz. Recordemos que este convento fue el bastión donde los franciscanos, durante la conquista, tenían su cuartel general desde donde partieron todas las misiones hacia el norte. Este sitio estaba bien atrincherado, y ahí es donde Mariano Escobedo con su tropa logró introducirse derribando solo un muro de la parte trasera y sorprendiendo cautelosamente hacia la tropa francesa que esperaban un ataque violento. En un enfrentamiento de caballería murieron 300 hombres. Los liberales persiguieron a los imperialistas llegando cerca de donde estaba Maximiliano, quien quiso ir en apoyo de estos. Un súbdito lo detuvo del brazo diciéndole que no debía arriesgarse pues era el emperador. Maximiliano envió a un grupo a prestar apoyo de los perseguidos. Los liberales se retiraron. Para el 2 de mayo no había noticias de Leonardo Márquez. Para el 3 de mayo Maximiliano entregó en el convento de la Cruz medallas de bronce de honor. Fueron 135 los militares galardonados entre soldados y oficiales. El día 5 de mayo de 1867 se cumplía un aniversario de la batalla de Puebla. Los liberales celebraban por todo el país, en especial en la sede del gobierno de la República en San Luis Potosí y entre las tropas de Querétaro. Juárez habló desde el balcón principal ante una multitud que se reunió frente al Palacio Nacional Provisional. En su discurso dijo: Pueblo de México, amados conciudadanos, el baño de sangre por el que ha pasado la República no podrá ser olvidado jamás. La sangre de vuestros hijos, la sangre de vuestros esposos, la sangre de vuestros padres, no será derramada de manera inútil porque al afianzarse la República se afianza la soberanía nacional. Y el concierto de todas las naciones admirará a este pueblo, hoy y por los siglos hasta siempre jamás. Recordad esto, no podemos flaquear, tenemos que seguir adelante porque nuestra recompensa será la gloria eterna y el respeto de todos los pueblos y naciones que sabrán que México no es lugar donde venir a buscar aventura ni rostrar batalla para someter a un pueblo a la esclavitud. En este momento os digo, mexicanos, la libertad es una realidad, la libertad es un ejemplo para todas las naciones y los pueblos y orgulloso estoy hoy de ser el presidente de los mexicanos porque la nación realmente soy madura, hoy respetada, hoy temida, hoy bravía, hoy fuerte, y esta lucha será el inicio, el comienzo de una grandeza que nunca acabará. Últimos días de Margarita y su familia en los Estados Unidos. Matías Romero le presentó a Margarita Maza al coronel McDowell, comisionado por el gobierno norteamericano de Ulysses Grant para asegurar el regreso a México de Margarita y su familia. El mismo coronel le dijo a Margarita que su misión era protegerla y hacerla llegar con absoluto bien hasta México sin que nada le ocurriera. A finales de abril se aprueba la ruta para regresar a Margarita, sus hijos y su yerno Santa Cilia. Viajarían por ferrocarril a San Luis, luego en barco fluvial por el Mississippi a Nueva Orleans y luego por un buque de guerra al puerto de Veracruz. Todo por órdenes del presidente Andrew Johnson, que eran velar por la familia Juárez. En el mes de abril de 1867 Santana estaba en una residencia en una zona exclusiva de Nueva York. Santana mantenía vigilados a Margarita, Matías Romero y a Ignacio Mariscal. Santana planeó rentar un barco grande llamado Virginia y trasladarse junto con un gran arsenal al puerto de Veracruz para buscar un golpe de estado con el apoyo de sus paisanos los veracruzanos. Sebastián Lerdo y Benito Juárez veían que el ejército republicano tuviera todo para salir avante en su empresa. En eso llegó al Palacio Nacional Provisional de San Luis Potosí el gobernador liberal de Guanajuato León Guzmán. El Bajío era entonces la única región que proveía con víveres al ejército republicano. El gobernador de Guanajuato se entrevistó en reunión privada con Sebastián Lerdo y Benito Juárez. El presidente lo saludó, lo abrazó y le dijo: sabemos de las quejas sobre el mal uso del dinero, dígame qué pasa en Guanajuato. El gobernador Guzmán les dijo: los rancheros de Guanajuato, algunas áreas de Querétaro y el norte de Michoacán se pusieron de acuerdo para subir los precios exageradamente. No tenemos dinero para pagar. En referencia a los víveres para el ejército republicano. Juárez dijo: no puedo creer que los hacendados de la región piensen más en su beneficio personal que en los inmensos sacrificios que la patria hace por darles orden y paz. Mándame una lista de todos los rancheros y agricultores, por ahora no podemos ponerlos en nuestra contra, pero luego los castigaremos. Este egoísmo no tiene límites. Una vez que el gobernador se fue, Sebastián Lerdo le preguntó a Juárez, que lucía muy triste: ¿en qué piensa don Benito? Respondió: en el egoísmo humano, don Sebastián. A mí me ha costado 2 hijos esta guerra, Toñito y Pepito, pero hay quienes solamente piensan en bienes materiales. Vea estos precios. Hasta 4 veces más caro está el cuarterón de maíz. Y créame, no sé si por ser indio o por qué, pero no los entiendo, no entiendo a quienes se quieren enriquecer de la miseria, de las masas, del dolor y del sufrimiento de los otros, pero estaremos atentos, don Sebastián, ahora dejaremos que se hagan ricos, después ya les cobraremos impuestos terribles para devolver esa riqueza a las manos de la nación. Dejemos que se ilusionen, tarde o temprano se hará justicia. Ardo en deseos de que esta guerra se acabe, porque siempre es el pueblo el que sufre más. Porque siempre es el pueblo el que lo tiene que dar todo mientras que otros se aborazan y se envilecen buscando solo la riqueza material. Pero hay de aquellos que lo han hecho porque si yo sigo siendo el presidente lo pagarán. Lo juro ante usted. El ejército republicano se tuvo que abastecer de altísimos costos, por lo que los impuestos en la región de Guanajuato se tuvieron que subir al doble y luego al triple. Proceso de Maximiliano. Maximiliano, luego de reflexionar, pide a un general de su confianza de nombre Miguel López ir como mensajero ante el Gral. Mariano Escobedo y plantearle su rendición condicionada. Las condiciones eran que se le diera un salvoconducto para salir de México, que nunca regresaría, que se respetara la vida y las propiedades de los generales, oficiales y tropa.
El general Escobedo ante tal propuesta dijo que se lo consultaría al señor presidente y que regresara en unos días a la misma hora. Juárez fue consultado directamente por el Gral. Mejía, ministro de la Guerra, a lo que respondió: rendición incondicional. El emisario de Maximiliano regresó por la respuesta y el general Escobedo le propuso que si le entregaba a Maximiliano le perdonaría la vida, planteando que así salvaría la vida de muchos hombres, por lo que López aceptó traicionar a su emperador. Alrededor de las 4 de la tarde, el traidor condujo a los liberales hasta el convento de la Cruz, apartando a los hombres que cuidaban este. Cuando Maximiliano se dio cuenta, los demás oficiales liberales ya habían entrado al convento y estaban apresando a los oficiales que aún dormían. Maximiliano pudo escapar hacia el Cerro de las Campanas, pero a las pocas horas fue rodeado y tuvo que entregar su espada al Gral. Corona diciendo: esta espada es del pueblo de México. Maximiliano pidió que si debía de correr sangre fuera únicamente de él y volvió a pedir amnistía para sus tropas y oficialía. A Maximiliano se le dijo que no era considerado como emperador de México, sino como archiduque de Austria, que a partir de ese momento quedaba en calidad de prisionero de la República. Se le notificó que se consultaría con el presidente su petición. La noticia de Maximiliano y su imperio dio la vuelta al mundo. En Europa hubo mucho movimiento diplomático pidiendo a través de los embajadores en Ewa que este país interviniera a favor de Maximiliano. Aunque la mayoría de los gobiernos europeos señalaban a Napoleón III como el asesino, por negarle su apoyo, siendo él uno de los que lo habían instaurado en el trono, y haber dejado al archiduque a su suerte. En Nueva York, la familia Juárez dejó por fin la casa que habían ocupado allí por tanto tiempo, y así Margarita, junto con sus hijos, su yerno, dos féretros con sus dos hijos finados y personal de la Embajada de México en Ewa, partieron en un tren oficial del gobierno norteamericano rumbo a Washington. Allí fueron recibidos con gran júbilo y Margarita fue la noticia de primera plana en los periódicos de entonces. Estuvieron allí 3 semanas. Mr. Seward dijo al embajador mexicano Matías que tenía informes de que Antonio López de Santana planeaba secuestrar a Margarita, por lo que se tomaron medidas respecto del itinerario, que sería distinto en lo anunciado que lo realizado. Santana tenía espías desde hace tiempo vigilando a la familia Juárez, incluso en el Departamento de Estado tenía espías. Por consejo del Lerdo de Tejada Juárez, se nombra un tribunal militar para juzgar a Maximiliano y 2 de sus generales, Manuel Miramón y Tomás Mejía, quienes fueron llevados al teatro de la ciudad de Querétaro para ser juzgados. En dicho juicio, que duraría 3 días, a los 3 se les condena a morir un día después del proceso, por medio de un pelotón de fusilamiento. Todo ello bajo los delitos de, entre otros, apoyo a los invasores franceses, además de traición a la patria para los mexicanos y de usurpación del poder para el austríaco. La condena dio la vuelta al mundo, destacando en Europa, donde los periódicos decían que el indio sació su sed de sangre. Algunos dibujaban a Juárez vestido de indio norteamericano devorando con grandes colmillos a Maximiliano. El gobierno de Juárez recibió gran cantidad de notas diplomáticas y toda clase de correspondencia para pedir por la vida de Maximiliano. La princesa de Salm-Salm, cuyo esposo, el príncipe de Salm-Salm, era del grupo cercano de Maximiliano y también estaba detenido, acude ante Juárez para rogar por la vida del emperador y de su esposo. Incluso se arrodilla ante Juárez. Este le dice que no puede hacer nada ante la justicia. Dice la tradición que las palabras de Juárez fueron: no mato al hombre, mato la idea. Luego de toda esta presión por la vida de Maximiliano y el resto de imperialistas, Juárez concede 3 días de retraso para el fusilamiento de Maximiliano, el general Miguel Miramón y el general Tomás Mejía. En esos días acuden más personas a ver a Juárez, sobre todo mujeres. La esposa de Miramón va con sus 2 pequeños hijos a pedir por su esposo y la esposa del Gral. Tomás Mejía hizo lo propio con un embarazo avanzado. Luego de lo cual dio a luz en el camino rumbo a Querétaro, donde el recién nacido pudo ser visto por su padre prisionero. No a todas las personas que lo solicitaron se les permitió ver a Juárez, pero sí a la princesa de Salm-Salm, que lo vio por segunda vez. Igualmente le rogó, esta vez con más ahínco. Juárez argumentó que no podía cambiar la justicia y que de hacerlo los mexicanos se le echarían encima, incluso podían pedir su muerte. La sentencia se consumó la mañana del 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. La noticia dio la vuelta al mundo. Restauración de la República. Juárez prepara su regreso a la Ciudad de México. El general imperial Leonardo Márquez seguía poniendo resistencia en la Ciudad de México con un grupo de hombres. Porfirio Díaz tenía la encomienda de hacerle frente. Antonio López de Santana había llegado a Veracruz en un barco alquilado que era su cuartel general y en el cual también dormía. Su propósito era llamar a la rebelión en contra de Juárez y continuar con el gobierno imperial con él a la cabeza. En el puerto de Veracruz y la ciudad de Xalapa contaba con muchos adeptos, ya que él era del estado de Veracruz. Estas 2 ciudades lo recibieron con ceremonias oficiales. En una polémica intervención norteamericana, el consulado de los Estados Unidos en Veracruz notifica de los planes de Santana al presidente Johnson, quien decide que un camionero norteamericano que estaba cerca del puerto de Veracruz bombardea el barco de Santana para obligarlo a partir fuera de costas mexicanas y con esto evitar toda posibilidad de llevar a cabo su plan y con esto consolidar el gobierno de Juárez. Santana, que en ese momento estaba en reunión en el barco, no tuvo más remedio que partir hacia Cuba. Juárez sale de San Luis Potosí, pasa por Dolores Hidalgo, donde hace una ceremonia a los héroes de la Independencia Nacional, luego visita Tepeji del Río y llega a Tlalnepantla, donde se encuentra con Porfirio Díaz, con quien tenía diferencias. En todos los lugares por donde pasaba Juárez la algarabía popular era inmensa. Debido a que no estaban concluidos los preparativos en la Ciudad de México, se le pide a Juárez que se quede 3 días en el castillo de Chapultepec.
se encontraron con que este estaba convertido en un palacio austríaco, por lo que le sugirieron a Juárez cambiar la decoración y sacar ese mobiliario. A lo que Juárez dijo, están locos, esto es la historia de México. Juárez sale rumbo a Palacio Nacional por el Paseo de la Emperatriz, que desde ese momento cambia de nombre a Paseo de la Reforma. En la Alameda Central se liberan una gran cantidad de palomas blancas. Luego de pasar por el Paseo de la Reforma, Juárez y su comitiva se dirigen hacia el Palacio de Minería por la que hoy es la Avenida Juárez. Juárez había decretado que se dejara en libertad a todos los presos que apoyaron la causa imperial. Iniciaba la reconciliación nacional. En el Palacio de Minería Juárez da el más célebre de sus discursos, que contiene la más célebre de sus frases. El 15 de julio de 1867 Juárez entra a la Ciudad de México. Izó la bandera en la Plaza de la Constitución. Existían diversas obras de arte en Palacio Nacional. Benito Juárez dio órdenes de retirar adornos y objetos suntuarios y darle un toque republicano y no imperial a la sede del gobierno nacional. Entre otros, se redecoró el Gran Salón de Acuerdos. El 20 de julio el gabinete se reunió en Palacio Nacional a las 9. Allí se trataron algunos temas importantes, como el de la existencia de disputas con el Reino Unido y sobre la deuda pública de México, que era algo grande. El Reino Unido deseaba reconciliarse con México, luego de que participó en la incursión militar en México junto con Francia y España. El gobierno de la reina Victoria ofreció 2 años de moratoria a cambio de renegociar la deuda y restablecer relaciones diplomáticas. Benito Juárez ordenó que se aceptaran tales ofrecimientos. El presidente comentó que era importante la paz con todas las naciones, así que aceptó. Pidió al ministro del Exterior informar que se les daría parte de la franquicia para la construcción del ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México. Juárez dijo que se debía convocar elecciones para que su gobierno fuese legítimo, que él se presentaría a las elecciones. Porfirio Díaz reclamaba también elecciones. Juárez instruyó a Sebastián Lerdo de Tejada que se encargara de convocar las elecciones. José María Iglesias dijo, en esta mesa todos somos juaristas, señor presidente. Benito Juárez puntualizó, eso no. En esta mesa todos somos republicanos, no juaristas. Si el designio del pueblo es que otro los gobierne, todos seremos dóciles a la voluntad ciudadana. Regreso a México de Margarita Maza. Margarita y familia desembarcaron del guardacostas norteamericano en Veracruz, luego se trasladaron en el ferrocarril que por entonces tenía ya más de 90 kilómetros. Lo abordaron en medio de la algarabía popular y aplausos. Sebastián Lerdo de Tejada informó a Benito Juárez que Margarita y familia ya habían desembarcado en Veracruz y que se encontraban cerca de Orizaba. Que en no más de 4 días llegarían a la Ciudad de México. Benito Juárez le preguntó a Sebastián Lerdo de Tejada si lo veía bien y no demasiado avejentado. Le comentó que iré al barbero, pues deseaba estar presentable para el encuentro. Le dijo también que no le daba tiempo para ir con el sastre pero que podía ir a una tienda por un traje ya confeccionado. Sebastián Lerdo de Tejada le dijo que lo acompañaría a la tienda que se llamaba La Concordia. Juárez comentó también que el departamento presidencial en Palacio Nacional no estaba terminado. Sebastián Lerdo de Tejada le sugirió alquilar una habitación en el Hotel Iturbide. Benito Juárez dijo que Iturbide era un emperador, que si no había mejor hotel. Sebastián Lerdo de Tejada le dijo que el nombre no era importante, que los imperios ya no volverían a México. Ambos rieron. Una vez que Margarita y familia llegaron a Orizaba fueron recibidos por mucha gente con tañer de campanas y cohetones. Ahora viajaban en carrozas. En un carro de mulas iba el equipaje y en un carro grande iban los ataúdes de Toñito y Pepito. En la ciudad de Puebla también hubo aplausos, multitudes y tañer de campanas. El 23 de julio de 1867, luego de pernoctar y antes de que saliera el sol, Margarita y familia partieron rumbo a la Ciudad de México. Benito Juárez les dio alcance en el pueblo de Ayotla, librando de esa forma en gran medida la algarabía popular y facilitándose recibirlos personalmente. En ese pueblo, igual que en todo el recorrido, la comitiva fue recibida con campanas y multitudes. Benito Juárez llegó en su clásico carruaje negro, vestía levita nueva, una gran chistera y un bastón de 2,000 pesos que le había sido obsequiado en Zacatecas como símbolo de la República. Llevaba unas flores en la mano para Margarita. Margarita lucía más delgada y era escoltada junto con su familia por el ejército republicano. Una vez cerca, Margarita caminó directamente hacia Benito Juárez, él corrió hacia ella en los últimos momentos. Benito Juárez escribió días después. Aquel momento valía por todas las recompensas que un hombre puede recibir. Hubo también abrazos y caricias del presidente para sus hijos y para su yerno Santa Cilia. Una vez en la Ciudad de México los recibió una muchedumbre así como miembros del gabinete y del gobierno. La familia se alojó en el Hotel Iturbide conforme a lo planeado y después de unas horas Benito Juárez y Margarita al fin pudieron estar solos luego de tantos años. Segundo mandato constitucional. Luego de ganar en las elecciones, el 16 de enero de 1868 Juárez se reinstala en la presidencia con una reunión de todo su gabinete. Juárez decía a menudo que eran los tiempos de la paz y la concordia. Educación e infraestructura. En este nuevo periodo Juárez crea 2 despachos nuevos, el de Instrucción Pública y el de Fomento, estando a la cabeza de ellos respectivamente Francisco Mejía y el ingeniero Lasbar Casten. Juárez planeaba educar e industrializar al país. También pretendía expandir la educación pública con carácter gratuito y laico en todo el país con la construcción de cientos de escuelas. En ese tiempo la población de México era de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones no contaban con estudios básicos y estaban en situación de pobreza. Solo unos 800,000 sabían leer y escribir.
Para hacerse de recursos, Juárez despidió 60,000 militares, maestros por soldados, decía. También pidió negociar el aplazamiento de pago en la deuda extranjera con algunas naciones como Inglaterra. La educación sería laica, en ese entonces ello constituía una catarsis para la Iglesia y el pensamiento que ésta suministraba a la población creyente. Se llevó a cabo un gran plan de alfabetización nacional. Con respecto a la infraestructura, Juárez deseaba terminar la línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México antes de terminar su mandato. Eran en total 478 km de ferrocarril con sus respectivos puentes, túneles y desvío de aguas entre otros. Juárez lograría instalar 5.000 kilómetros de telégrafo en 3 años con el apoyo de inversionistas mexicanos y extranjeros. Inversión privada y extranjera. En ese tiempo Antonio Escandón era el hombre más rico de México, por lo que Juárez lo llamó para pedir su apoyo en el desarrollo del país. Escandón ofreció crear un club de industriales y llevar allí los intereses de industriales norteamericanos y de otros países. Escandón vendió una hacienda y terrenos aledaños de lo que hoy es en su honor la colonia Escandón, para apoyar la construcción de un ferrocarril. Los ministros le aconsejaron a Juárez atraer inversión extranjera para los proyectos del gobierno. Una idea fue invitar a Mr. Seward, exsecretario de Estado de Estados Unidos, a México para atraer el interés de los inversionistas norteamericanos. Seward llegó por barco a México por el puerto de Manzanillo, el 2 de octubre de 1869, donde el gobernador de Colima brindó una cálida bienvenida a él y a los industriales que lo acompañaban. Inestabilidad política. Unos 700 conservadores planeaban una conspiración contra Juárez, se reunían en secreto en el templo de San Andrés, donde habían reposado por un tiempo los restos de Maximiliano. Este templo de extraordinaria arquitectura estaba frente al Palacio de Minería, sobre el terreno que hoy ocupa la estatua del Caballito. En febrero de 1868, con diversos informes de inteligencia sobre lo que acontecía en el templo de San Andrés, Juárez decidió demolerlo con 20 templos más de la capital, entre ellos el de Santo Domingo y el de la Merced. Sus ministros le advirtieron que esa medida pondría a la población en su contra, pero él no cambió su decisión, que meditó durante varias semanas y dijo que asumía la responsabilidad histórica de su decisión. Le dijo a Sebastián Lerdo que no necesitaban templos sino escuelas, telégrafos, escuelas, caminos, futuro no pasado es lo que México necesita, decía Juárez para justificar su decisión. Los periódicos de la época hicieron eco de tal decisión y acción con su consecuente caída de popularidad. Porfirio Díaz se había rebelado contra Juárez y con la bandera de la no reelección incentivaba el alzamiento en diversos puntos del país. También los conservadores y el clero estaban en contra de Juárez y veían positivos los alzamientos. En los poblados veracruzanos de Tierra Quemada, Huatusco y Perote hubo varios levantamientos contra el gobierno de Juárez durante los años de 1868 y 1869. El Gral. Patón y el Gral. Jesús González Ortega, luego de estar en la cárcel, obtuvieron su libertad. Existía mucha delincuencia y corrupción de burócratas y policías. Muchos la atribuían a la desigualdad económica y a los 60,000 militares despedidos en 1868. Juárez creó una policía para combatir la delincuencia. Juárez repatrió a todos los religiosos en el exilio presuntamente por influencia de su esposa. Últimos años. Fallecimiento de Margarita Maza. Al principio de este periodo Juárez solía trabajar hasta pasada la medianoche, sin embargo por el año 1870 cambió su hora de salida a las 18 para pasar el resto del día con su esposa y su familia. Margarita desde un tiempo atrás había empezado a tener manifestaciones de una enfermedad que los médicos pensaban era probablemente grave. Margarita y Juárez caminaban por el paseo de Bucareli junto con sus hijas e hijo. En ese tiempo Bucareli remataba el actual Arcos de Belén, era un centro de reunión social donde paseaban gente de todas las clases sociales. Los ciudadanos podían acceder al presidente directamente. Los Juárez tenían una casa en los límites de la ciudad, junto al templo de San Cosme, número 4 de la calle Puente Levadizo. Juárez tenía 5 hijas. Manuela, apodada Nela por la familia, casada con Pedro Santasilía, Felicitas. María de Jesús, casada con Pedro Contreras, de origen español. Margarita, Soledad y Josefa. El más pequeño de sus hijos era Benito, de unos 13 años. Susana, la única hija superviviente de los 2 hijos mayores que Juárez procreó en su concubinato con Juana Rosa Chagoya, había sido adoptada por Margarita y era parte integral de la familia Juárez Maza. En agosto de 1869 los médicos le dijeron a Juárez que la enfermedad de Margarita era progresiva y mortal. Al parecer era cáncer. Juárez salía temprano de su oficina pero llegaba alrededor de las 6:30 de la mañana. El 2 de enero de 1871, Margarita recibió los santos óleos del cura del templo de San Cosme. Toda la familia se reunió ese día incluyendo a Susana. Juárez estuvo allí desde las 10:30. A las 15, Margarita le pidió a Juárez velar por Susana e hijas solteras. Juárez lloró. Juárez le dijo que se pondría bien. Margarita le pidió a Juárez cumplir con el deseo de sus hijas de casarse por la iglesia. A las 16, Margarita murió con una sonrisa. Juárez gritó de dolor. Juárez no quiso enviar esquelas. Pidió a sus amigos que no lo hicieran y que manejaran el fallecimiento con discreción. Pero Sebastián Lerdo dijo que no se podía hacer aquello porque era una mujer muy querida y los periódicos publicaron la noticia. El país entró en luto. Moños negros en muchas edificaciones, suspensión de obras teatrales y otras manifestaciones. Cientos de personas se dieron cita para acompañar el cuerpo rumbo al sepelio en el cementerio de San Fernando, cientos de coches y cientos de personas a pie.
Juárez instruyó para que no se le acercaran políticos, exclusivamente amigos y familiares cercanos. Venían tiempos electorales y Juárez no deseaba que mezclasen tal acontecimiento con la política. Guillermo Prieto dijo en el sepelio: ¿es acaso posible que mueran las personas a quienes más amamos? Pues que es posible que solo quede vibrante mi voz para caer como sombra de la muerte. ¿Cómo es posible para mi señor, objeto de mi devoción por años y años, contemplar su muerte? ¿Cómo es posible señalar, joya blanca azucena de su hogar modesto, mujer acariciada con los brazos de oro de la virtud y la fortuna? Juárez palideció al momento de que el féretro descendía. Por semanas se habló mucho de esa ceremonia fúnebre. Juárez no fue a trabajar por una semana. Se habló del amor de Juárez por Margarita como un ejemplo a seguir. Elecciones de 1871. Sebastián Lerdo de Tejada le sugirió a Juárez que no se postulara en las elecciones de 1871, por su salud. El mismo Juárez le había comentado que quizás ya no se postularía. Sebastián Lerdo, al poco tiempo que había regresado Juárez a su despacho luego del sepelio de Margarita, le pide su renuncia a Juárez, se la acepta. Desde hace tiempo Sebastián deseaba ocupar la presidencia y deseaba lanzarse a la presidencia, él mismo se lo dice a Benito. Juárez tuvo muchas críticas por desear prolongarse tanto tiempo en el poder. Muchos de sus antiguos amigos o colaboradores se habían vuelto sus críticos. En julio de 1871 habría elecciones, los candidatos eran Sebastián Lerdo, Porfirio Díaz y Benito Juárez. El 7 de octubre de 1871 la comisión escrutadora dio el fallo definitivo. Sebastián 2.874 votos electorales, Porfirio 3.555 y Juárez 5.837. Juárez era el ganador. Sin embargo, se acusó al gobierno de Juárez de fraude electoral. El plan de la Noria. Porfirio Díaz se había separado del ejército y se trasladó a la hacienda de la Noria en estado de Oaxaca, donde se fabricaban cañones. Al poco tiempo Porfirio Díaz pronunció el plan de la Noria, donde desconocía a Juárez y llamaba a levantarse en su contra. La no reelección era una de las principales imputaciones contra Juárez. Porfirio lo acusaba de dictador. El 1 de octubre de 1871 se manifestaron muchos militares como los del cuartel de gendarmería, pretendieron tomar en la ciudadela una posición militar. En su desfile por las calles hacia la ciudadela gritaban: ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Muera la reelección! Juárez enfrentó la rebelión enviando al Gral. Sóstenes Rocha a hacer frente a los rebeldes en la ciudadela. Otros militares se apostarían en los puntos altos cercanos a Palacio Nacional. A las 18 inició la batalla. Los militares del gobierno doblegaron a los rebeldes. Algunos generales y tropa huyeron hacia el Ajusco. Existieron otros altercados militares durante 1871 que fueron controlados pero que reflejaban la inestabilidad política de Juárez y el apoyo armado a Porfirio Díaz. Juárez se siente inútil sin Margarita. Una tarde visitó junto con varias de sus hijas la tumba de Margarita. Les platicó una anécdota de la tarde que llegó Mr. Seward con el grupo de empresarios norteamericanos. No se le acomodaba el cabello y le pidió a Margarita limón, que era lo único que se lo controlaba. Margarita se lo puso y lo peinó. Luego le hizo el nudo de la corbata pues Juárez estaba nervioso y no le salía. Margarita le dijo que inútil eres. Juárez les dijo a sus hijas que ella tenía razón, sin Margarita se sentía un inútil. En ese mismo lugar Juárez tuvo un mareo que lo hizo sentarse debido a un dolor en el pecho. Fallecimiento. Juárez tuvo otro episodio de dolor en el pecho que le hizo doblegarse mientras Balandrano le leía las noticias importantes. Balandrano era un periodista amigo de Benito, secretario particular de él y director del Diario Oficial. El 17 de julio de 1872 por la tarde Juárez decidió no dar su acostumbrado paseo en carruaje y le pidió a su yerno Santa Cilia que lo acompañara para luego ir al teatro con su hermana Manuela y así contarle la función. Juárez dormía en su alcoba de Palacio Nacional acompañado de su hijo menor Benito. Esa noche leyó un libro en francés, en la página 232, que describía la entrada del emperador Trajano a Roma y el inicio de su gobierno de 20 años. Juárez dejó un pequeño papel con el texto: cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz. Esa noche solamente tomó un atole. Tuvo náuseas que no lo dejaron dormir, por lo que despertó a su hijo Benito. El 18 de julio a las 9 tuvo que llamar a su médico Ignacio Alvarado, el cual llegó cerca de las 10. A las 11 tuvo calambres muy dolorosos que lo llevaron forzosamente a la cama. Tenía el pulso bajo y sus latidos débiles. El tratamiento típico de la época aplicado fue arrojarle agua hirviendo en el pecho, cosa que se le hizo luego de colocarle la olla hirviendo en el pecho. Con tal remedio, Juárez reaccionó. La familia pasó al comedor y se quedó en la recámara con el médico. Benito platicó al médico historias de su niñez. Le contó que el padre Salvanueva era el hombre más bondadoso que él conoció. Ante la pregunta al médico de si lo suyo era mortal, el médico Alvarado le dijo: señor presidente, ¿cómo lo siento? Juárez siguió mal. Su familia estaba reunida, hijas, hijo, yernos y amigos. También diversos amigos y políticos fueron llegando a la sala. Juárez tuvo la insistencia de los ministros de Relaciones Exteriores José María Lafragua y el ministro de la Guerra General Alatorre. En esa tarde ambos pidieron ver al presidente para recibir instrucciones. Juárez en ambos casos tuvo que vestirse y hablar con ellos, escucharlos y darles instrucciones. Los médicos mexicanos más prestigiados de entonces acudieron a Palacio Nacional. Gabino Barrera y Rafael Lucio, pero nada pudieron hacer. Juárez se tendió del lado izquierdo poniendo una mano bajo su cabeza. Muy fatigado, con evidente falta de oxígeno, sonrió e inmediatamente murió.
Eran las 23:35 del 18 de julio de 1872 cuando los tres médicos reunidos declararon muerto al presidente. Sus hijas gritaban de dolor. Papá, papá, no te vayas. La causa fue angina de pecho. En la actualidad, una placa en el lugar de su muerte da cuenta de ello. Juárez duró en el cargo de presidente 14 años. Hubo un mes de solemnidades en todo el país en su honor.